declarado, pero acá está, lo de las evaluaciones para que tomen nota de las fechas. Bueno, van a quedar acá en la presentación, lo van a tener, para que vean. Recuerdo, la primera unidad es relativa al análisis lingüístico propiamente tal, los fundamentos del lenguaje y las aplicaciones. En nuestra primera evaluación sería el viernes 29 de octubre, la clase número 10. Y no lo sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Ahí lo cotejamos. Después el mini proyecto en pareja de 30%, si es, bueno, si no puede ser en pareja, puede ser, habrá algún trío, ahí lo revisaremos tal como lo hicimos en el semestre anterior. Después tenemos el viernes 3 de diciembre, la clase número 17. ¿Por qué el viernes 3? Porque tenemos, bueno, tenemos una semana, ya a esta altura habríamos tenido 2 semanas de receso, y tenemos un feriado, el primero, bueno, tenemos 2 feriados, no, el de la próxima semana no, pero el 1 de noviembre es feriado y eso nos deja impar en semana, si no, esa evaluación del 3 de viernes 3 sería un poquito antes, tal vez. Ya, con eso yo espero que, digamos, a diciembre nosotros ya tendríamos 2 notas fundamentales que son, y ya con eso las 2 primeras unidades las tendríamos más o menos cubiertas. La tercera evaluación tiene que ver con una tarea individual, por eso sería el lunes 20 del 12, porque sería más bien una tarea como una monografía especial sobre una tarea de investigación personal, ¿ya? O sea, es algo que no nos tomaría mucho tiempo en esas clases intermedias de diciembre. De tal forma que terminaríamos el año con eso y empezaríamos el 2022 netamente con el proyecto de investigación, aplicación, y más que investigación, es aplicación, y nos tomaríamos 3 clases para hacer las presentaciones correspondientes. ¿Ya? Esas serían las fechas que estarían pauteadas. Ahí después lo podemos conversar y por supuesto ustedes saben que cualquier contingencia que ocurra, hay que chequear, revisar las fechas. En la clase anterior habíamos visto, eh, habíamos quedado en esto, yo lo presento de nuevo porque teníamos 3 cosas importantes. Primero, establecer que dentro de lo que hablábamos, lo conversábamos, la gramática innata, mental, aparecían 2 cuestiones, la parte innata y la parte aprendida. La dimensión de lo adquirido tiene que ver con, a ver, lo voy a presentar todo para que sea una gran, pues esto ya lo vimos en detalle en la clase anterior. Hay 3 cosas fundamentales. Primero, la relación del innato con lo adquirido, que en cierto aspecto se nos presenta como que cuando el ser humano se enfrenta a ciertas diferencias que tiene que aprender, eh, la gramática mental funciona de esa manera, como un dispositivo para aprender. Cuando nos encontramos frente a cosas similares entre las lenguas, la gramática mental actúa de una manera innata. Por lo tanto, ese dispositivo de lo innato se articula a partir de lo que Chomsky dice que es la pobreza de estímulo. El gran argumento de Chomsky, es decir, cuando hay falta de inputs, indudablemente el cerebro recupera y de alguna manera la gramática mental logra establecer los elementos perdidos. De tal forma que ha originado a la hipótesis modular de la adquisición y procesamiento de la información. Esto es básicamente lo que vimos en la primera parte de nuestro curso. ¿Ya? Aquí hay algunos conceptos fundamentales con algunas preguntas fundamentales que se las dejo digamos, como reflexión final. ¿Ya? Están los conceptos de naturaleza y educación relacionados con el medio ambiente, de la estructura cerebral relacionada con la evolución y de la hipótesis genética como un intento para explicar lo inexplicable. Exactamente, es un constructo. Una última reflexión que nos hace ver lo importante del concepto de gramática. Recuerden que es lo último que hemos estado viendo en las últimas 2 clases. La relación de lo gramatical con lo gramatical. Fíjense en esta expresión. Visiting relatives can be boring. Visitar parientes puede ser aburrido, o parientes que visitan son aburridores, una cosa así. Claro, se da una ambigüedad. La aseveración es ambigua, pero es gramatical finalmente. O sea, si yo tengo una interpretación, una línea de interpretación por un lado o por otro, finalmente sigue siendo gramatical. Entonces, ¿cuándo es no gramatical algo?
Y esto es bien interesante porque Jackendorf lo plantea desde el punto de vista de la cognición. ¿Para qué? Para demostrar que lo gramatical es más allá que un constructo o un precepto o algo que se le ocurrió a un par de lingüistas medio trasnochados y que querían, digamos, aburrir al resto del mundo con sus conceptos. No, para nada. Fíjense en esta figura, la figura de la ambigüedad del pájaro conejo, que es un clásico de la percepción. Ok, Tania, no hay problema. Eh, esta aseveración gráfica de la ambigüedad del pato conejo también se puede, tiene su correlato en esta otra, el cubo de Necker. El cubo de Necker que también es extraño, es como, es un cubo cuadrado, o sea, uno puede percibirlo de distintas maneras. Bueno, lo que ocurre con esto es que Jackendorf nos dice, nuestra cognición también nos juega algunas pasadas para demostrarnos que existen ciertas figuras que percibimos como ambiguas, pero son posibles, o sea, son gramaticales. Si yo veo el pato conejo, lo veo como un pato o lo veo como un conejo, da lo mismo desde el punto de vista de la percepción. O sea, nos entrega una noción súper importante que es gramatical lo que ahí percibimos. Pero en cambio, estas tres figuras que aparecen aquí, figura 4.9, son imposibles. Fíjense, la primera, la serpiente, después el tridente, ahí falta una T, el tridente, y después el triángulo. Las tres, en estricto rigor, son imposibles, no son reales, no son posibles de percibir gramaticalmente. De esta forma, Jackendorf nos dice, y con esto cerramos este capítulo de la gramática, nos dice que las gramáticas son importantes como, no solamente como constructos, sino como una realidad que permea nuestra manera de percibir el mundo. O sea, sentimos que las cosas son lógicas y son gramaticales. ¿Ya? Entonces, esto nos permite saltar a la hipótesis de la cognición humana, que brevemente vamos a mostrar en esta primera parte de la sesión, ¿ya? El origen del lenguaje. Y para esto voy a entrar, por favor, interrúmpanme si hay alguna cosa que quieran comentar, decir o algo. La hipótesis de Broca y Wernicke, que es famosísima, porque Paul Broca, francés, eh, un tipo muy brillante para su época y sigue siendo brillante, considerado como un científico muy brillante, fue el que, en muy pocas palabras, fue el que primero que describió el habla en términos de su relación con el cerebro. Y fueron dos pacientes clásicos. El primer paciente fue Tan, porque la única palabra que decía era Tan, tenía una fascia severa, y un segundo paciente eh, que con los cuales logró trabajar, digamos, o sea, muertos, porque le hizo la autopsia correspondiente y se dio cuenta que en ambos pasaba, pasaba lo mismo, que existía una circunvolución frontal, que ahí está en la imagen, que mostraba, mostraba daño. Y en los primeros dos autopsias, después en otras, en la seguidilla de autopsias que siguió haciendo, se encontraba con cerebros dañados en esa zona, lo que pasó a terminar, eh, a dar un golpe bajo, fuerte, potente, a la teoría de la frenología, que era la teoría de la época. Esa imagen que está ahí es la frenología en su máxima expresión. La frenología lo que eh, presentaba es que los seres humanos podíamos ser, en nuestro cerebro estaba mapeado todo nuestro carácter, nuestro comportamiento, entonces había una especie como de homúnculos. No sé si ustedes vieron esa película clásica, Men in Black, Men in Black, con Will Smith, que es una película que creo que fue como a principios del 2000 o algo por el estilo. Bueno, siempre la están dando por ahí. En esa película aparece un extraterrestre, no sé si se acuerdan de eso, una escena en que aparece un extraterrestre chiquitito que está como sentado adentro de la cabeza de otro extraterrestre grande y que está como comandando todo. No sé si vieron esa película, esa imagen es muy divertida. Bueno, esa imagen la tomaron, no es casual, viene tomada de la frenología. La frenología pensaba más o menos que en el cerebro humano había una especie de homúnculus, un hombre pequeño que controlaba todo, que podía, que dependiendo de la zona en que uno le pegaba, digamos, si le pegábamos atrás de la oreja, entonces ¡pah! Ocurría algo con el ser humano, con alguna de sus características. Ya Cristóbal Materona así la vio. Bien, esa idea de la frenología quedó por los suelos. Wernicke
alemán, continuó los estudios, bueno, y más o menos en paralelo, y a él le preocupaba la comprensión del lenguaje hablado, que logró localizar en una zona, en la zona posterior superior, superior posterior del lóbulo temporal. ¿Ya? En esa zona se construiría todo el apartado memorístico, o sea, todo lo que tiene que ver con memoria semántica, y que, y bueno, y no solamente la memoria semántica por sí, sino que la vinculación, la posibilidad de vincular todo ese contenido semántico a través de una articulación con los sonidos. De tal manera que Wernicke fue uno de los primeros científicos también que logró ir más allá de la frenología y establecer que existían coordinaciones muy potentes en el interior del cerebro. Ya, yo no voy a ir muy en detalle porque me interesa que se queden con una imagen de estos elementos que son interesantes para efectos de nuestra posición como lingüistas traductores. Con esto se dedujo las funciones cognitivas, que no estaban localizadas específicamente en ciertas zonas, sino que existían ciertas conexiones. Por lo tanto, la teoría, y esto es reinteresante, la teoría de Broca y la teoría de Wernicke no son correctas en 100%. Lo que sí ocurre es que ellos entregaron las primeras evidencias físicas y neurofisiológicas de que hay zonas del cerebro donde podemos evidenciar la actividad cognitiva y la actividad lingüística. El área de Broca y el área de Wernicke estarían conectadas por todos estos elementos neuronales. Es por esto que los seres humanos seríamos capaces de hablar gracias a los estímulos auditivos, que serían captados en los oídos y transformados en impulsos nerviosos. Luego, estos impulsos llegarían hasta el área de Wernicke, situada justo en el lóbulo, y pasarían hasta el área de Broca a través del fascículo arqueado. Y en el área de Broca se crearía una representación de los movimientos necesarios para el habla y una señal se enviaría a los músculos implicados, cara, lengua, boca. Es por eso que, lamentablemente, cuando los seres humanos hemos sufrido un accidente en la cabeza, nos hemos pegado o un golpe, hay áreas que se dañan y la evidencia es que se pegan a algún punto de la conexión. Las afasias, las afasias son este problema neurológico que implica que la gente no puede hablar bien. Y bueno, tiene varias características y varios tipos de afasia. Para efectos nuestros, lo que nos interesa es que si, por ejemplo, alguno de nosotros tuviera un accidente, que ojalá no nunca ocurra, y un accidente que es un golpe en la cabeza, eh, eh, hay alta probabilidad de generar problemas, bueno, de distinto tipo, por supuesto. Y uno de esos problemas es la evidencia motora, y esa evidencia motora está muy relacionada con el habla. O sea, el habla no solamente es como una facultad cognitiva entregada como una varita mágica, sino que el habla tiene que ver con nuestra actividad motora, es propia de nuestra actividad motora. ¿Ya? Es por eso que eh, Philip Lieberman también estudió esto, y hay un artículo, yo aquí lo subrayo, una parte de ese artículo que está aquí en TheScientist.com, Human Speech Special, en que él plantea, discute todo lo que tiene que ver con el área de Broca, el área de Wernicke, y que yo se lo resumo acá en estas líneas que les destaco. Primero, los circuitos neuronales que unen las regiones de la corteza con los ganglios basales y otras estructuras subcorticales regulan el control motor, incluida la producción del habla, así como los procesos cognitivos, incluida la sintaxis. Es decir, no está estrictamente localizado en una parte del habla. ¿Ya? Eh, los puntos de partida del habla y el lenguaje humano fueron quizás caminar y correr. Eso es súper interesante. O sea, está ligado a la actividad motora. Y la evidencia de esto se sitúa a 50.000 años atrás, ¿ya? En la edad de piedra. Hay un gen entonces, el FOXP2, que 300.000 años atrás mutó y que permitió a través de un largo camino de muchos años hasta la evidencia que nosotros tenemos de 50.000 años atrás, donde aparecen recién el record, fossil record, la evidencia fósil que muestra que solo los humanos sapiens son los que hablan y los neandertal aún no pueden hablar. Philip Lieberman lo hace muestra a través de este esquema donde pone a tres primates, un primate infantil humano, un primate chimpancé y un primate adulto hombre, adulto humano, bueno, una foto como de un hombre. Eh, y la diferencia, bueno, lo que ocurre acá es que la diferencia que estamos pudiendo aquí representar es el problema de la cavidad laringeal y supralingeal del chimpancé.
que a diferencia de un infante humano, no logra evolucionar, no logra desarrollarse filogenéticamente, ontogenéticamente para poder, ontogenéticamente esa es la expresión, para poder en su etapa evolutiva, desde que todos nosotros fuimos niños, infantes de 2, 3, 4, 5 años, hasta 7, 8, 10, cuando nuestras capacidades ya fisiológicas listas, pero nuestras capacidades intelectuales, cognitivas, están al 100% para poder hablar. Ya, eso les quería comentar sobre esa primera parte del origen del lenguaje. Y para cerrar esta primera parte de la clase, les quiero mostrar un video, solamente vamos a ver un par de minutos, eh, en que un primatólogo de la Universidad de Kioto nos muestra su teoría de compensación, de cómo el intercambio, cómo se produce supuestamente este cambio de primates a Homo sapiens. ¿Ya? Vamos a revisar eso ahora mismo, un par de minutos para ver de qué se trata y ya continuamos. ¿Escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profesor. Ya, estupendo. Yo me saco la cámara y me muteo para... What makes humans different from other animals? Well, one thing is language. We have the cognitive ability to communicate not just about what's happening now, but also about what did happen and what could happen. We can tell stories, and it's awesome. But if language is so good, why didn't any other animal develop it like we did? A good approach to this question is one that looks at how we are different from those who were almost us. Around 7 million years ago, there were no chimpanzees and there were no humans, but there were chulkas, an acronym which stands for Chimpanzee Human Last Common Ancestor. Like us, chulkas didn't have great natural offenses or defenses like blistering sprint speeds, protective shells, or claws, fangs, or venom. So, living in the safety of the trees was great. Those who stayed became the chimps we know today. But for reasons we're still not quite sure of, some of the chulkas decided to venture down to the savannah. Without appropriate physical abilities, things like cooperation, imagining new strategies, and the assigning of roles were necessary for survival, all of which are easier if you have a rich collection of symbols that can refer to things across time. Language. Many different types of creatures emerged with varying adaptations, but today, only one member of the family remains: us. Language, as we know it, may have been one of the strategies that kept us alive in the savannah. But where did it move in? The brains of those who developed language and those who didn't aren't totally different. A brand new brain structure didn't just pop into existence. Instead, anatomy used for other tasks must have been sacrificed. And as it turns out, for beautiful reasons, detailed, short-term memory may have been a fair thing to lose in return for language. This trade-off between memory and language is the cognitive trade-off hypothesis. The cognitive trade-off hypothesis is the culmination of decades of work by one of the world's leading primatologists, Professor Tetsuro Matsuzawa of Kyoto University's Primate Research Institute. Founded in 1967, the institute was created for scientific research in association with the nearby Japan Monkey Center. The collaborative centers house over 60 species and nearly 1,000 primates who live and play in open spaces. Look at monkeys. Look at spider monkey. Is there a baby on that one? Yes. 6 months old baby. 6 months. Yes. Showing the monkeys and apes in the tree. Yeah. High in the tree. That is the key. Because they live That's where they live. in their natural habitat. Can you do it?
Dr. Matsuzawa has spent over 40 years researching non-human primates. He splits his time between fieldwork in the West African country of Guinea and here in Japan, where he and his colleagues have developed a chimpanzee habitat designed to mimic life in the wild. This habitat is home to Skylab, a working laboratory set high atop the chimpanzee's climbing structure. In this open-air lab, chimpanzees are free to come and go as they please. And this is Ayumu. Ayumu. If they decide to stay, they participate in cognitively enriching tasks designed to mimic foraging behavior. When the chimpanzees are interested in participating, they enter one of Skylab's specially designed computer booths, where a camera uses facial recognition software to recognize them and select a test based on that particular chimp's current familiarity with the task. Each trial takes about as long as it would for a chimp to forage a single bite, and each morsel of food they get is accounted for in their diet. Do the doors open when they approach? No human even needs to be... No, nothing. So what is for us a great way to collect data is for them an experience similar in many ways to what they would be doing in the wild. There you go. Impressive. Dr. Matsuzawa has been running memory tests like these on chimpanzees since 1978. His research has shown the phenomenal and nearly photographic short-term memory of these primates. Two of the most famous chimps at the PRI are Ai, named after the Japanese word for love, and her son, Ayumu, whose name means walk. What can we learn about ourselves by studying chimpanzees like them? Well, I want to find out. If we and chimpanzees come from a common ancestor, what can explain the split where the chimpanzees don't seem to need or to develop language like we did? Why would that happen? Was it an accident? The various evidence tells us chimpanzee was so strong and continued to stay in the forest. We humans were not so strong. We were kicked out from the forest and coming down to the ground to go into the dangerous open land where lions, cheetahs, and those carnivorous creatures, we protect ourselves from the predator. Our habitat provided a pressure to develop language. Yes, we have to collaborate each other. So as a group. That's incredible. So in a way, we should be really grateful that our ancestors were so weak they got pushed out of the trees. We have succeeded to show extraordinary memory capability of chimpanzees. He is protesting, bam, 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 bam. I'd invite you to be a part of this interview, but you don't have language. He doesn't need to have the language. So chimpanzee mainly live in the world of here Right now. and now. Suppose that something happened in the bush. You have to count up 1, 2, 3, 4, 5, how many enemies there to make a quick decision to go into the territory or leave. So that is the life of chimpanzees. Quick decisions. Quick decision. Our ancestors didn't have that same pressure. In the course of human evolution, we may have had this kind of capability, but we lost it to gain the new function, the language. Maybe memory and the language, the very rudimental form, was located in neighboring parts of the brain. So to expand one area, another one must be shrunk. So putting all those things together to postulate my trade-off hypothesis of language and memory. The cognitive trade-off hypothesis suggests that in the dangerous world beyond the trees, early humans needed to teach each other and use abstract symbols that could refer not just to the immediate here and now, but to hypotheticals and generalities. Making room for that kind of abstract thinking meant sacrificing the immediate and detailed memory of their ancestors. Bien, eso era, que eso les quería mostrar. Tomamos varios minutos, pero era necesario, me parece. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece con respecto a lo que hemos estado conversando?
Y como para tener una idea bueno, primero, ¿a qué se refiere con el intercambio, con la hipótesis de intercambio cognitivo? ¿Qué les parece? Claro, igual, a mí me parece interesante igual porque como Sí, estamos viendo si es que una parte del cerebro pertenece como a esta función del lenguaje, claro, esta hipótesis dice que, claro, para hablar tuvimos que como que achicar otras zonas de nuestro cerebro exacto, sí, algo así, y bueno, por eso se llama el intercambio cognitivo, porque para una cosa tuvimos que evolucionar de otra forma. exactamente. Por eso es la compensación, o sea, parece ser que hay un desbalance que ocurrió y se tuvo que balancear de nuevo. Eh, sí, pues bien interesante porque habitualmente se dan como las típicas teorías sobre cosas evolutivas, pero muy genérico y uno no sabe bien en qué punto se habla de evolución y en qué punto realmente es pertinente declarar que los chimpancés y los primates se separaron y nosotros llegamos a esta capacidad de lenguaje. Y también interesante ver por qué, como el trasfondo del lenguaje. Se fijan que en un momento el primatólogo dice es que Chimpancé no necesita lenguaje. O sea, el lenguaje es como una condición que tiene que ver con no tener memoria, como no tener la capacidad, la habilidad, destreza y conectividad semántica para el momento, el aquí y el ahora. El lenguaje suple esa falta de memoria. O sea, que nosotros que tengamos muy poca memoria, que se nos olvide todo a cada rato. Eh, sí, puede ser por alguna razón, por no sé, como decía mi abuelita, no comer pasas, pero aparte de no comer pasas tiene que ver algo más, tiene que ver algún asunto biológico estrictamente hablando. Entonces, la hipótesis de la compensación nos plantea que el lenguaje en sí es una recolección, un caudal de memoria semántica que necesita ser estructurado. Eso es bien interesante para efectos de la fundamentación de la lingüística con la traducción también. ¿Alguna otra idea que les haya llamado la atención sobre el video que puedan conectar con lo que hablamos anteriormente? Por ejemplo, eh, yo pienso inmediatamente, o sea, hemos hablado de gramática mental y todo eso. ¿Que el chimpancé tiene una gramática mental, por ejemplo? ¿Podríamos decir que tiene algo por el estilo? Yo estaba, o sea, referente a lo que dice de memoria a corto plazo, en realidad, Sí, lo que estaba pensando es que yo estaba viendo el video y viendo las pruebas que le hacían a los chimpancé. chimpancés y yo hubiera fallado en todo. Entonces no, Es lo más probable, que hubiésemos fallado todas. sí, porque me llamó mucho la atención cómo se acordaba del orden específico de los números. O sea, siento que a muchos de nosotros como que nos hubiera costado mucho. Entonces, igual eso da a entender como el desarrollo de otras habilidades dependiendo de lo que se necesite en realidad, Sí, dependiendo de para qué, para cuál sea como la finalidad que tengan. sí, Porque sí, sí, quizás no sí. tienen que expresar una idea tan detallada, No, entonces no va a ser necesario. exactamente, sí, 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 supera ad hoc tu reflexión, sí. Si yo lo pensé, miren, por ejemplo, ¿han visto ese juego Pasapalabra? ¿Cierto? Lo deben conocer, en algún momento lo tienen que haber visto. Sí, ¿cierto? Han visto ese juego Pasapalabra. No sé si lo ven todos los días, pero en algún Sí, momento sí. Lo conocen, de hecho saben de qué estamos yo fui hablando. público en Ah, fuiste Pasapalabra. público ya. Mira, Sí. interesante, sí. Sí. Bueno, y hay un exalumno de la universidad, ex compañero de ustedes, que también ganó unos premios y todo. Que fue alumno mío hace como, no sé, 8 años atrás. Sí, el Egor El también. Egor, sí, pues el Egor, famoso Egor, sí. En clase chamullaba harto, era bueno para dar opiniones, pero bien, si no sabía lo inventaba sobre la marcha. Entonces, ese espíritu emprendedor lo llevó al pasapalabra. Bueno, el asunto es que lo que quería decir sobre eso, el pasapalabra tiene un juego que es la memoria. O sea, has fijado de palabras, una cantidad de palabras, que, no sé, son como 10 palabras que hay que, de a uno, van aprendiendo una, después hay que repetir dos, después tres, secuencias de tres, cuatro, y va aumentando la secuencia. No sé si lo han hecho cuando están viendo el programa, pero como que en la secuencia número 8, 9, 10, uno ya empieza a fallar. O sea, puede fallar en la tercera. La tercera pasada de cuántas palabras. A ver, primero era la palabra que empezaba con D, la con A. Entonces uno empieza como a tratar de jugar con trucos memorísticos para poder llegar a memorizar en la memoria a corto plazo, meter 10, 12 unidades de información y que tenemos que buscar alguna pista. Bueno, eso chimpancé traducido al mundo de las imágenes es nada, o sea, es absolutamente nada, 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 o sea, no tiene ninguna
desafío importante. Para nosotros sí. Pero porque nosotros también tenemos otras cosas que no es desafiante. Hilvanar una frase, o sea, podemos estar casi durmiendo e hilvanar una frase y decir algo. Así que eso es súper importante. Bien, esta parte, entonces, yo con esto quiero cerrar esta primera introducción sobre el origen del lenguaje, y donde vamos ahora hacia la clasificación, para conectarnos también con lo de las gramáticas universales. Acá les dejo algunas reflexiones sobre aquello, evidencias del desarrollo lingüístico que repercute en la necesidad de traducir lenguas. ¿Ya? La etapa del niño de 1 a 3 años es de rápido desarrollo de una gramática mental a partir de la gramática universal. ¿Ya? Hay una necesidad de construir nociones de tiempo, pasado, presente y futuro. Eso no lo tienen los chimpancés, o sea, no lo tienen los primates superiores. O sea, solamente uno de esos primates, nosotros como primates más desarrollados, tenemos esta necesidad, no sabemos por qué, de construir tiempo, pasado, presente y futuro. Usar estructuras copiadas del ambiente, de otros hablantes adultos para crear nuevas formas de expresión. Fijan, eso tiene que ver con lo que menciono en el video así muy brevemente, con respecto de la sobrevivencia, la cooperación para sobrevivir, tiene que ver también con copiar, compartir estructuras de patrones del medio ambiente para poder hablar. Necesidad de compartir historia. Principio de sobrevivencia para poder decir dónde estamos, hacia dónde vamos, hay enemigos, no hay enemigos, dónde hay alimentación, dónde no, pero que después se transforma en toda una alegoría de símbolos y que nos permite también disfrutar contarnos historias. Y por supuesto, planificar, comunicar, sobrevivir. Eso es el lenguaje propiamente tal. Bien, vamos a pasar ahora entonces a la sección de aún esta primera unidad que tiene que ver con la clasificación lingüística. Y la clasificación lingüística es el gran tema. O sea, vamos a saltar de 40.000, 50.000 años atrás a los últimos 6.000 años conocidos de información lingüística que está dando vuelta por ahí. Este libro que se los dejé ya en el Moodle y que ustedes lo deben tener, si no lo tienen, por favor descárguenlo ahora ya, bájenlo, es súper interesante, es una gran introducción a las lenguas del mundo y vamos a revisar en detalle la primera parte, la introducción. Antes de eso, les cuento que hay dos sitios súper interesantes, Ethnologue es uno de ellos, que antes era gratuito, ahora es pagado lamentablemente, pero independiente de eso, hay mucho material sobre las 7.000 lenguas que existen, más de 7.000 que existen en el mundo, y no solo es un repositorio, sino también es un lugar de acopio de investigación y de artículos sobre distintas lenguas del mundo. Entonces, es una manera muy entretenida de llegar a estas lenguas del mundo si es que ya pasamos por la fase 1 que es Wikipedia, como para ver si me interesa o no estudiar esa lengua. Pues bien, acá yo entro más en detalle y me meto a sacar artículos, a revisar artículos. Este Glotolog también es interesante, otro sitio que hay mucha referencia de lenguas, de familia, y son verdaderos tesoros para los lingüistas, los aficionados a la lengua, los lingüistas, los amantes de la lengua en sí. En fin. Pues bien, Liuvin en su libro, La introducción de las lenguas, y acorde también a nuestro programa de estudio, nos habla de lo importante que es estudiar las lenguas. Entonces, ¿cómo las vamos a estudiar? Ya. Primero, una de las maneras de estudiarlas es a través del análisis morfofonémico, que nos permite identificar el nivel de palabras, estrictamente hablando, y poder conocer la esencia de la lengua de estudio. ¿Cómo se hace el estudio de la lengua? A través de la lingüística contrastiva. No podemos no contrastar lenguas para poder para entenderlas. Necesitamos métodos comparativos. Uno de los principales métodos comparativos es el método comparativo, que lo que hace es buscar las relaciones filogenéticas entre las lenguas. Es decir, ¿qué relaciones, por ejemplo, lo primero que se hizo fue los cognados, o sea, aquellas cosas que parecían ser muy similares entre una lengua y otra, a todo nivel de palabras, semántica, sonidos, todo lo que fuese cognable entre una lengua y otra, fue lo primero que se estudió. Y la lingüística, de una manera tradicional, como asentada de esa forma, da mucho espacio a este estudio de las lenguas. De hecho, hasta el día de hoy se sigue estudiando de esa manera, de manera complementaria. Robert Lado fue un gran lingüista que se asentó en Miami, vivió en Miami gran parte de su historia, de su vida,
e hizo carrera universitaria y carrera investigativa en lingüística y traducción. Es uno de los grandes personajes de la de la lingüística de traducción. No se le han dado tanta pompa y gloria como otros. Pero Robert Lado lo que hizo fue estudiar los errores de la interferencia lingüística. Esto es clave para nosotros como lingüistas cuando estamos estudiando una lengua, aprendiéndola, tratando de hablarla y quiere decir traduciéndola. ¿Ya? Él fue uno de los primeros que habló de manera muy formal, lo planteó de manera muy científica también, con metodología de trabajo, la relación entre la lingüística y la traducción. O sea, evitar errores de interferencia en el aprendizaje de un idioma foráneo para ofrecer transferencia interlingual. ¿Ya? Y para encontrar equivalentes lexicales en los procesos de compilación de compilación de los diccionarios bilingües, por ejemplo. Son dos grandes aportes. Aquí yo estoy nombrando así los titulares de lo que Robert Lado hizo en algún momento. Y que a nosotros nos va a servir porque lo que vamos a realizar durante las próximas semanas va a ser un trabajo de análisis morfofonémico. Vamos a ser lingüistas de verdad. O sea, vamos a realizar, de verdad, digo, entre comillas. Es como jugar un poco a ser lingüistas de verdad con lenguas que tenemos en el mundo, que dan vueltas y que nos producen inquietud, cómo estudiarlas. Estos son los niveles de la lingüística contrastiva. O sea, se han hecho descripciones contrastivas de un gran porcentaje de lenguas del mundo a distinto nivel de profundidad, pero se han hecho de estos aspectos. Los sonidos, ¿para qué decir? Hay alfabetos fonológicos completos. Formación de palabras, gran tema. Significado de palabras, ¿para qué decir colocación? La fraseología es una de los productos más amados por los lingüistas y por los usuarios de la lengua. O sea, saber fraseología, que se traduce en estos libros hoy día, las apps de a ver, ¿cómo digo, qué expresiones ocupo para comunicarme? Voy a tomar un avión, entonces, ¿qué le digo a la persona que está en el check-in sobre mi boleto? Quiero hacer una pregunta, entonces tengo fraseología, tengo frases hechas sobre cómo hablar en tal o cual lengua. Eso es muy útil para el viajero. En fin, la familia de lenguas es el primer concepto que aparece en el estudio de la lengua. Esto es ancestral, ya digamos ancestral entre comillas, o sea, desde el medioevo, del Renacimiento, cuando se da una gran inquietud por las lenguas, sobre todo lenguas latinas y griegas, hasta 1800, 1900, cuando hay gran euforia por estudiar las lenguas latinas y sus parentescos, sobre todo aplica a ese mundo. Nos encontramos con este estudio de la familia de lenguas en su máxima expresión. Fíjense que el primer segmento está en español y el segundo segmento está en, ¿qué idioma? ¿Qué lengua? Francés. Francés, totalmente. Avant que Dieu crée le monde, la parole existait déjà. Cada uno de los segmentos que están ahí, del 1 al 8, son segmentos que están tratando de ser igualados desde el español hacia el francés y viceversa. Ese es uno de los grandes esfuerzos clásicos de estudiar lengua. Pero en la práctica es clásico desde el punto de vista lingüístico, pero en el día de hoy, como traductores y traductoras, lo que todo el mundo quiere es lograr tal cual una equivalencia de ítem léxico, equivalencia lo más posible de peso, ritmo, dinámica, sonido entre cada una de las lenguas. Entonces hay una vuelta bien grande porque en los estudios de lingüística y traducción partieron muy clásicos, se dieron una vuelta, se metieron en zonas chomskianas, por decirlo de una manera, y dan una vuelta y vuelven, como un viaje del héroe, así como una vuelta por el mundo y después de vuelta camino a casa. Porque finalmente el producto que queremos es que las lenguas puedan ser traducidas. Vamos a hacer un primer ejercicio de genética de lenguas. ¿Ya? Vamos a hacer un calentamiento para meternos de lleno en este tema. Vamos a revisar si los ítems léxicos que ahora les voy a presentar, del finlandés y el húngaro, tienen alguna relación, tienen alguna cercanía, desde el punto de vista léxico, desde el punto de vista fonológico. Estos son los elementos. Lo vamos a discutir muy rápidamente, lo van a revisar, lo van a mirar. Vamos a hacer, hoy día somos, ¿cuántas personas somos? 14 estudiantes. 3 estudiantes, alguien se fue.
Gracias, estudiante. Vamos a armar 4 grupos de trabajo rápidamente. Revisen, por favor, si es que ustedes encuentran que son semejanzas, y lo vamos a hacer en 3 minutos como máximo. Y después volvemos a ver esas semejanzas posibles entre cada uno de ellos, de estos elementos. Bien, ya estamos llegando todos de vuelta. Ya estamos, eso. ¿Qué les pareció? ¿Se pueden encontrar algunas diferencias, algunas similitudes? ¿Qué les pareció? Ana, Juan, Sofía, cuéntenos ustedes primero. Nosotros vimos que habían un par de similitudes, pero en su mayoría eran todas como bastante distintas. Ya, Así que ¿cuáles son esas similitudes que encontraste? era fuego, Fuego. galleta y agua. Esas fueron las que encontramos más Perfecto. parecidas. Súper, súper bien. Fuego, Tuli Tuts, galleta, Kexi Kex y, perdón, ¿el otro era? Agua, Agua. sí.
Vesi, vis. El 8, El decibis. 8. Vesi, vis. Sí, ¿están de acuerdo los otros grupos? ¿Eso se parece, Sí, parece que son similares? Sí. Sí, sí, sí. nosotros también mencionamos que quizá las 5 cabezas, Pa y Fo, pueden tener alguna similitud porque Pa y Fo son como están se pronuncian desde la misma como parte de la boca, no me acuerdo si Exacto. era Gabriel, dijo Catalina, entonces pudo haber evolucionado de alguna manera por ahí. Exactamente. Nos da la pista de que esa A con una diéresis arriba, pa, puede ser pa, media Pasó con cerrada, y el pescado. fo. ¿Ah? Lo mismo pasó con pescado, que cala y hal Kala, también se hal. parecen un poco, También se pero parece un poco. no me acuerdo en qué relación tenía la K y la H. Claro. Las cercanas, lo que estamos viendo es que las cercanas tiene que ver con sílabas similares, como centros silábicos similares. Y además está este detalle que acaban de mencionar con cabeza y con pescado, que están cercanas en términos de la punto articulatorio. La pa, una bilabial, es cercana a f, que es una labiodental. No, por lo tanto, y más encima la A con la O, esa A es como cerrada, por lo tanto, cabeza, pa y fo son similares. Y kala, hal, K con J, o hal, tienen relación porque siempre las velares, como esos golpes, velares de pueden ser omitidos, pueden ser transformados en una exhalación. Es muy fácil ir más atrás en el tracto vocal. Bien, ¿alguna otra similitud? Por ejemplo, como que uno pudiera elucubrar si hay una similitud como léxica, de punto de vista léxico más que de punto de vista fonético. A nosotras nos llamó la atención la palabra azúcar con scor. De hecho, la Perfecto. relacionamos con la palabra húngara. Perfecto. Como que pensamos que quizás tenía alguna relación, como Exacto. dulzor o algo, como que tenía alguna raíz. Sí, sí. Azúcar, sokeri, sucor, son muy cercanas. Yo creo que pasa un poco con palabras como taxi, que taxi es demasiado universal. O sea, estemos en una parte del planeta que sea, uno dice taxi, quiere un taxi, logra decir que quiere un taxi o va a separar algo que diga taxi. El taxi entiende, porque es como taxi. Pero pasa con palabras como café, coffee y todas las cercanas. Y azúcar parece que también. Entonces, podría ser que una palabra que es préstamo actual y que a lo mejor la evidencia no es que sean parientes ambas, pero sí que ambas tienen este cognado compartido. ¿Ya? En cambio, fíjense que las otras palabras que ustedes mencionaron son palabras de corte más ancestral, como fuego, cabeza, agua, pescado, son como palabras muy antiguas. Por lo tanto, si hay una cercanía ahí, demuestra mucho más que efectivamente pueden ser parientes. ¿Son parientes o no son parientes? ¿Qué dicen? Sí, Cristóbal, son Natalia. parientes. Sí, Perdón, Cristóbal, disculpe. sí. A Paula. Cristóbal, Natalia. ¿Qué piensan ustedes? Cristóbal, Natalia, Tania. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son parientes? Yo creo que sí, o sea, en algún punto debieron haber tenido algún como inicio gramatical o algo por el estilo Claro. similar, o de donde nació como en sí, de donde nacieron las lenguas, y ya luego como que tomaron sus propias variantes, tal vez. Sí, tal vez puede ser. Mira, aquí yo marqué la evidencia para que ustedes la contrasten con sus propias respuestas. ¿Se fijan? Aquí hay un patrón ahí de cómo el finlandés al húngaro, cómo el finlandés cómo se expresa fuego en finlandés y en húngaro versus agua en una y otra. ¿Fijan? La partícula, la sonorización. Tulitus, ves y vis. Kusi hat, kala hat. ¿Fijan? Ahí hay un patrón también. Kusi hat, kala hal. Hay una aspiración de la K. Después Kirko Templom, esa no la mencionaron. Sokeri, ahí está, la marqué, todavía no se da mucho. Sokeri, Zúcar. Y después Kirko Templom, que eso es muy griego y latino. Fíjense que Kirko viene del griego y Templom viene del latín. O sea, es un préstamo muy antiguo que cada uno lo adaptó, lo tomó de la mejor forma posible. Después tenemos el otro ejemplo de pa, fo, keksi, keks, Lapsi, Yermek, Kiel y Niel. Ahí ya nos alejamos. Lapsi, Yermek son distintas. Y Kieli y Niel podría ser como el asunto sonoro, como asunto silábico, pero Lapsi, Yermek no tienen nada que ver. Kolme, Harum es como una inversión vocálica. Kolme, Harum. Kolme, Harum.
¿ya? Pero también podría haber alguna relación. Es un poquito ya más difícil. Pero efectivamente, son dos lenguas que se parecen, que son parientes. En algún momento, los pueblos que hablaban este proto-finlandés o proto-húngaro, como fuese, vivían en la zona de Finlandia y bajaron hacia las zonas más cálidas de Europa y se asentaron donde actualmente está Hungría. Por lo tanto, Hungría, los húngaros, el húngaro en particular, no es una lengua europea propiamente tal como las lenguas, no es ni romance ni es eslava, ¿no? Porque podría ser, alguien diría, no, el húngaro se parece más como al polaco. Ah, ya, entonces es pariente del polaco y es eslavo y es pariente del ruso, por ende. No. Ah, pero se parece al rumano. Se parece como al rumano el húngaro. No, no es como el rumano. El rumano es romance, el rumano se parece más al italiano y se parece más en cierto sentido, en final sentido al español y al portugués, por ejemplo. Y al francés. El rumano está más cerca del español que del húngaro. A no ser que haya ciertos contactos, por supuesto, de préstamo. Bien, esa es una parte. Esto es un ejemplo de método comparativo para clasificar lenguas basado en la traducción. Fijan, acá nos encontramos con un listado de vocabulario de 4 lenguas distintas del Pacífico: malayo, samoa, maranao, hawaiano. Y fíjense que, por ejemplo, ahí nos encontramos con coincidencias entre esas tres palabras. El concepto, veámoslo en inglés, drink, I, five. ¿Ya? Ese mismo concepto está expresado en las lenguas de una manera muy cercana. De hecho, es casi exacto, casi la misma palabra expresada en las 4 lenguas. Estos elementos de coincidencia total entonces nos permiten establecer cómo las lenguas son parecidas, son iguales, son parientes, y ahí viene todo un trabajo. Fíjense, o sea, imagínense que esto es un trabajo de joyería, o sea, hay que hacer una investigación muy en terreno para poder entender hasta qué punto se consideran lenguas parientes o alguien que pudiese establecer, no sé, puede ser una cosa loca, que el hawaiano con el samoano sean 2 variantes de una misma lengua. Alguien podría establecer eso. Esto entonces es la presentación bueno, y ahí hay unas coincidencias no totales. Eso es como lo que la parte más alejada. Entonces, es natural, normal que las comparaciones lingüísticas tengamos coincidencias totales y coincidencias no totales, o casi totales. Ya. Acá hay algunas preguntas que, bueno, por asunto de tiempo no las vamos a alcanzar a revisar totalmente en la clase. Les quiero pedir que revisen las páginas 1 a 6 de Leovín, por eso en realidad se los di como asignación la vez pasada, porque hay 3 preguntas cruciales que quiero que desarrollen. Primero, la pregunta, ¿por qué molestarse en clasificar lenguas? O sea, ¿para qué hacer todo este cuento de meterse a clasificar lenguas y estudiar lenguas? Yo sé que uno puede decir muchas cosas así como de salón, muy bien dichas, muy expresadas, pero vamos a algo más concreto, metámonos de lleno en el tema y revisemos por qué sería preciso molestarse en clasificarlas. Después, ¿cuáles son las 2 formas estándar de clasificación de lenguas? ¿Ya? Son 2 métodos distintos. Aquí cada uno de ustedes va a escoger uno de esos 2 métodos, el que quiera, el que le parezca más interesante por el momento que viven ustedes personalmente como estudiantes de lingüística y traducción. Y la tercera pregunta es definir el primer tipo y sus 2 formas con ejemplos. ¿Ya? El primer tipo tiene 2 formas, que es la anagénesis y la cladogénesis. Entonces, les quiero pedir que para la próxima sesión empecemos la clase con estas preguntas, ya comentándolas, cada uno libremente, y de esa forma ya nos metemos en el texto que nos trae varias cosas interesantes sobre los tipos de clasificación y vamos ya a hacer un ejercicio bien al respecto. ¿Alguna pregunta, comentario que hacer sobre la clase misma? Primero sobre la clase en sí. En lo personal siento que lo estoy pasando súper bien con esta materia. Creo que estoy aprendiendo harto. Qué Y bueno. es súper interesante ver esto como de dónde vino el lenguaje, en dónde está dentro de nosotros, cosas así. Sí, es el momento para hacerlo, después ya no hay otro momento. El momento como para que ustedes también tengan esta idea súper clara de los conceptos y las cuestiones técnicas que van
de un punto a otro. O sea, es como Claro, siento que es la base de la base. Mínimo saber claro, esto. mínimo. O sea, si yo estudio lenguaje, estudio lenguas, estudio traducción, no puedo no saberlo, no puedo no... es un de aquí en adelante. Exacto. Gracias, Paula, por tu comentario. Lo último, alguien... A ver, espérense. Ya. Vuelvo. Teníamos esto. Alguien, seguramente llegó atrasado alguien, entró más tarde. Estas son las evaluaciones. Recuerden anotarlas en su agenda. ¿Ya? Si hay alguna modificación o si necesitan modificar o vemos qué es lo que pasa en el transcurso del semestre, ustedes saben que yo soy súper conversable, no soy dogmático. Vamos viendo lo que pasa al respecto. Pero esto sería como para ordenarnos. Si es que el mundo no se acaba, si es que ocurre alguna catástrofe, estas serían las fechas para poder continuar adelante. ¿Ya? Eso es todo por hoy. Que tengan buen inicio de semana. Por favor, recuerden revisar las primeras páginas del libro. Hagan una lectura. Son poquitas páginas, o sea, algo que lo van a leer en 15 minutos, 20 minutos, no más que eso. Así que pongan de su parte. ¿Ya? Estamos viéndonos, hablando en la semana. Que estén muy bien. Chao. Profe, que esté bien. Chao, profe.